Isabela estaba de pie frente al espejo del dormitorio, ajustando las arrugas de su vestido beige. Su 28º cumpleaños iba a ser especial. Al menos eso había dicho Emiliano. Había invitado a sus socios y a algunos conocidos, convirtiendo su pequeño piso del centro de Mar del Plata en un lugar de celebración. Isabela se pasó los dedos por el pelo recogido en un moño y suspiró. En su reflejo, vio a una mujer que había aprendido a sonreír incluso cuando su interior se encogía de ansiedad. Más allá del muro, se oían las voces de los primeros invitados. Emiliano los saludó en la puerta, con su sonora carcajada resonando en el pasillo. Isabela conocía esa risa. Comercial, calculada, diseñada para causar la impresión adecuada. Comprobó una vez más su pintalabios y se dirigió al salón. Sobre la mesa de centro estaban los aperitivos que había preparado aquella mañana. Canapés de salmón, tartaletas de paté, panecillos de pita cortados en círculos y rellenos. Todo parecía apetitoso y ordenado, pero Isabela no podía evitar la sensación de que faltaba algo. Tal vez debería haber añadido hojas verdes para decorar o haber reorganizado los platos. Isabela, te presento a Rodrigo Moreno, mi nuevo vendedor de café. Emiliano le acercó a un hombre de mediana edad con un cuidado bigote. Encantada, Isabela le tendió la mano y sonrió. Espero que disfrute de nuestra pequeña celebración. Su marido me ha hablado mucho de sus dotes culinarias. Rodrigo cogió un canapé de su plato. Y veo que no exageraba. Isabela se sonrojó de placer. Los cumplidos sobre la cocina siempre la complacían más que los elogios sobre sus dibujos. La cocina era algo tangible, comprensible, a diferencia del arte, que no todo el mundo sabía apreciar. Poco a poco el piso se fue llenando de gente. Entraron Federico y Marta, viejos amigos de Emiliano, que regentaban una pequeña panadería no lejos de su cafetería principal. Aparecieron Juan y Rocío. Él trabajaba como cocinero en uno de los establecimientos del marido de ella, y ella daba clases de primaria. Isabela los conocía superficialmente, sobre todo por las historias de Emiliano, pero siempre intentaba mostrarse amable y acogedora. Querida, ¿dónde están las servilletas? Emiliano se acercó a ella mientras acomodaba los manjares en la mesa. Los invitados toman los entremeses, pero no hay servilletas para limpiarse las manos. Isabela se quedó helada. Servilletas. ¿Cómo había podido olvidarse de las servilletas? Eran la base de toda comida. Voy a por ellas, dijo en voz baja, y se apresuró a entrar en la cocina. En el armario había un paquete de servilletas blancas de papel que había comprado la semana pasada para las vacaciones, pero ahora le parecían demasiado sencillas, inapropiadas para la ocasión. Tal vez debería haber comprado servilletas de lino, o al menos de colores. Isabela, la voz de Emiliano a su espalda la hizo estremecerse. ¿Por qué estás husmeando? Hay gente esperando. Solo quería encontrar servilletas más bonitas, comenzó a explicar, pero su marido la interrumpió. Coge lo que quieras. No es un desfile de moda, es solo una fiesta de cumpleaños. Cogió las servilletas blancas y las colocó cuidadosamente en abanico sobre una bandejita. Emiliano observó sus acciones en silencio. Y otra cosa, añadió cuando ella hubo terminado, la próxima vez pon la sal y la pimienta en los bordes de la mesa, no en el centro. Es más cómodo para los invitados. Isabela asintió, aunque la sal y la pimienta estaban exactamente donde ella siempre las ponía, y nadie se había quejado nunca. Pero a Emiliano se le daban mejor este tipo de cosas. Tenía una cafetería, sabía poner bien las mesas. De vuelta en el salón, colocó las servilletas junto a los aperitivos y vio que Rodrigo asentía con la cabeza. Todo parecía estar en orden. Los invitados charlaban entre ellos, compartiendo noticias, hablando de negocios. Isabela caminaba entre ellos con una bandeja, ofreciendo golosinas, sirviendo vino y zumos. ¿Qué es ese cuadro? Marta se dirigió a la pared donde colgaba una de las últimas obras de Isabela, una ilustración en acuarela de un cuento infantil sobre un pequeño mapache. Es obra mía, respondió Isabela, sintiendo que el rubor volvía a sus mejillas. Ilustro libros infantiles. ¡Qué bonito!, exclamó Marta. Tienes mucho talento. Federico, mira qué animalitos tan monos. Federico se acercó estudiando el dibujo a través de sus gafas. Es muy bonito, asintió. ¿Dónde aprendiste a dibujar? En la escuela de arte. A Isabela siempre le daba un poco de vergüenza hablar de su formación. Pero nunca terminé. Me casé y...
Bueno, ya sabes cómo es. De hecho, lo recordaba muy bien. Sus padres habían insistido en que siguiera estudiando, pero Emiliano había argumentado que la familia era más importante que la carrera, que él podía mantenerlos a los dos y que una mujer no necesitaba romperse el culo trabajando. En aquel momento parecía romántico. Un hombre que quiere cuidar de ella, protegerla de todas las dificultades de la vida. Pero sigues haciendo arte, dijo Rocío. Es verdad. Sí, trabajo desde casa. Pequeños encargos, ilustraciones para editoriales locales. Intentó hablar Isabela con seguridad, pero en el fondo sabía que sus ingresos eran simbólicos comparados con los de Emiliano. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Emiliano fue a abrir, y pronto aparecieron en el salón los padres de Isabela. Primero entró Domingo Montegro, un hombre alto y ancho, de sienes canosas y penetrantes ojos oscuros. Le seguía Carmen, una mujer elegante con un traje caro que siempre parecía salida de las páginas de una revista de amas de casa. «Papá, mamá». Isabela corrió a abrazar a sus padres, y en ese momento volvió a sentirse como una niña pequeña, protegida y querida. «Feliz cumpleaños, cariño». Domingo abrazó a su hija con fuerza, y ella sintió el olor familiar de su colonia y sus puros. 28 años. Parece que fue ayer cuando aprendías a andar. No me recuerdes mi edad, se rió Isabela. Ya me siento bastante vieja. No eres vieja. Carmen se arregló un mechón de pelo. Estás muy guapa. Ese vestido te sienta muy bien. Emiliano se acercó a su suegro y a su suegro y los saludó cortésmente. En presencia de Domingo siempre se mostraba especialmente cortés y atento. Isabel sabía que a su marido le incomodaba el hecho de que su padre tuviera mucho más éxito en los negocios, pero no lo demostraba. «Domingo, Carmen, pasad y poneos cómodos». Emiliano señaló el sofá. «¿Qué vais a tomar? Tenemos un buen vino tinto, traído especialmente para estas fiestas». «Con mucho gusto». Domingo se sentó en el sillón, que enseguida pareció más pequeño bajo su imponente figura. «Pero antes nos gustaría hablar con los dos. Tenemos un regalo especial para Isabela». Los invitados se giraron con interés. Marta incluso dejó de masticar sus canapés para poder oír mejor. «¿De qué se trata?» Isabela se sentó junto a su madre en el sofá. «¿Ya me regalaste esos preciosos pendientes la semana pasada?» «Eso fue solo un regalo preliminar», sonrió Carmen enigmáticamente. «La verdadera sorpresa te espera en otro sitio». «¿En otro sitio?», preguntó Emiliano, e Isabela percibió una nota de recelo en su voz. «Sí». Domingo se levantó y cogió la mano de su hija. «Tenemos que irnos una hora. Los demás, por favor, disfrutad. Volveremos pronto para continuar con las celebraciones». «Pero papá, tenemos invitados», protestó Isabela. «Es incómodo dejar a la gente sola». «Está bien», intervino Rodrigo. «Esperaremos. Sorpresas como esta no ocurren todos los días. Además, aquí tenéis cosas muy ricas», añadió Rocío. «Ya encontraremos algo que hacer». Isabela miró a Emiliano, buscando su aprobación. Su marido se encogió de hombros. No era su política rechazar a su suegro. «De acuerdo», aceptó ella. «¿Pero no muy lejos?» «No muy lejos», aseguró su padre. «Media hora de ida y media hora de vuelta». Bajaron hasta el coche de Domingo, un gran todoterreno negro con los cristales tintados. Isabela se sentó en el asiento trasero, junto a su madre, y Emiliano en el delantero, junto a su suegro. El habitáculo olía a cuero y a la colonia de su padre. «¿A dónde vamos?», preguntó Isabela cuando el coche entró en la carretera principal que conduce al mar. «Ten paciencia», contestó Domingo mirando por el retrovisor. «Pronto lo verás». El coche avanzó a toda velocidad por calles conocidas. Pasó junto a la cafetería de Emiliano, junto al pequeño parque donde ella y su marido paseaban a veces por las tardes. Pero en lugar de girar hacia el centro, Domingo se dirigió hacia la zona costera, donde había costosas casas particulares con vistas al océano. «¿Vamos al mar?», se preguntó Isabela. «Ya verás». Su madre la cogió de la mano y le apretó los dedos. 20 minutos más tarde, el coche giró por un pequeño callejón y se detuvo frente a una alta verja de hierro forjado. Detrás de ellos había una hermosa casa de estilo mediterráneo, con paredes blancas, tejado de tejas rojas y arcos y balcones cubiertos de hiedra. Delante de la casa había palmeras y una vista del océano a la derecha. «Ya hemos llegado», dijo Domingo mientras apagaba el motor. «¿De quién es esta casa?», preguntó Emiliano, e Isabela pudo ver cómo miraba alrededor de la propiedad.
obviamente calculando el valor de la misma. Ahora es de tu mujer, contestó tranquilamente su suegro, bajándose del coche. Isabela se quedó inmóvil. Su corazón latía tan fuerte que parecía audible para todos los que la rodeaban. ¿Qué? Feliz cumpleaños, cariño, la abrazó Carmen. Este es nuestro regalo. Una casa junto al mar, donde podrás pintar, relajarte, ser tú misma. Domingo sacó un manojo de llaves del bolsillo y se las entregó a su hija. La casa está completamente lista para vivir. Muebles, electrodomésticos, todo lo que necesitas. Lo único que tienes que hacer es mudarte y disfrutarla. Isabela cogió las llaves con manos temblorosas. El metal estaba caliente por el tacto de su padre. Papá, esto es demasiado caro. No puedo aceptar un regalo así. Puedes y debes, dijo Domingo con firmeza. Eres mi única hija y quiero que tengas un lugar donde seas completamente libre y feliz. Atravesaron la puerta de la casa. Isabela caminaba como en medio de la niebla, sin creer lo que estaba sucediendo. La casa era aún más hermosa de cerca. Una amplia terraza con vistas al mar, grandes ventanales por los que entraba la luz del sol, un jardín bien cuidado con árboles frutales. Emiliano caminaba en silencio, pero Isabela notaba su tensión. Sabía lo que estaba pensando. ¿Cuánto costaba una propiedad así? ¿Cómo nunca podría permitírsela? ¿Cómo su suegro había demostrado una vez más la superioridad de sus habilidades financieras? Entremos, sugirió Domingo, abriendo la puerta. Dentro, la casa no era menos impresionante. Un amplio salón con chimenea, una cocina moderna y grandes dormitorios con balcones. El dormitorio principal tenía una vista impresionante del océano, las olas rompiendo en la playa de arena, dejando espuma blanca. Y Carmen abrió la puerta de una de las habitaciones, es tu nuevo taller. La habitación estaba inundada de luz. Había un caballete en un rincón, estanterías para pinturas y pinceles a lo largo de las paredes, y un cómodo sillón junto a la ventana. Todo estaba pensado hasta el último detalle. Mamá, Isabela sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Es el regalo más bonito que he recibido nunca. Recorrieron la casa, mirando cada habitación, cada rincón. Emiliano hizo preguntas amables sobre los servicios, sobre la seguridad del vecindario, sobre las escrituras de la propiedad, pero su tono se volvió cada vez más tenso. Bueno, ya es hora de volver con los invitados, dijo Domingo cuando terminó la inspección. Debían de estar esperando. Se hizo el silencio en el coche durante el viaje de vuelta. Isabela tenía las llaves en las manos y no podía creer que tuviera su propia casa junto al mar. Emiliano miraba por la ventanilla con los labios apretados. Emiliano, se volvió Domingo hacia él. Espero que no te importe que le hagamos este regalo a Isabela. Por supuesto que no, respondió rápidamente el yerno. Es muy generoso por vuestra parte. Isabela se merece lo mejor. Pero Isabela podía oír la falsedad en su voz. Conocía a su marido lo suficiente como para saber que estaba enfadado. No con ella, sino con una situación que ponía de manifiesto una vez más la diferencia entre él y su familia. Cuando volvieron a la fiesta, los invitados estaban ansiosos por escuchar la historia del misterioso regalo. ¿Qué era?, preguntó Marta en cuanto cruzaron el umbral. Una casa, dijo Isabela en voz baja, aún sin creerse lo que estaba pasando. Mis padres me regalaron una casa junto al mar. ¿Una casa?, volvió a preguntarle Rodrigo. ¿Una casa de verdad? Sí. Domingo miró a su hija con orgullo. Una casa preciosa con vistas al mar. Tiene todo lo que necesitáis, incluido un taller para Isabela. Los invitados jadearon de admiración. Federico incluso silbó. «¡Menudo regalo!», exclamó Juan. «Domingo, tú sí que sabes sorprender a tu hija». «Isabela se merece lo mejor», contestó el padre, rodeando con el brazo los hombros de su hija. «Quiero que tenga un lugar donde pueda crear y ser feliz». Emiliano se puso a su lado y sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Levantó su copa de vino. «Brindemos por la generosidad de Domingo y Carmen», dijo. «Por su regalo y por la felicidad de mi mujer». Todos alzaron sus copas, e Isabela sintió que sus mejillas ardían de vergüenza y alegría al mismo tiempo. Una casa junto al mar, su propia casa junto al mar, un lugar donde pintar, donde contemplar las olas, donde ver amaneceres y atardeceres. «Gracias», susurró a sus padres. «Gracias por todo».
El estudio de Isabela estaba en el primer piso de un viejo edificio del centro histórico de Mar del Plata. Era una habitación pequeña con techos altos y dos grandes ventanas que daban a una calle tranquila por la que rara vez pasaban coches. Olía a acuarelas, aceite de linaza y papel, olores que tranquilizaban a Isabela mejor que cualquier medicina. Estaba sentada ante su escritorio, inclinada sobre una hoja de papel en la que cobraba vida lentamente una ilustración para un nuevo libro infantil sobre las aventuras de una pequeña tortuga. El pincel en sus manos se movía con confianza, aplicando finas pinceladas de pintura verde al caparazón de la heroína. En el estudio reinaba el silencio, solo roto por el tic-tac del viejo reloj de pared y el sonido del oleaje en algún lugar a lo lejos. El sonido de pasos en las escaleras la hizo levantar la cabeza. Alguien subía al primer piso e Isabela supo inmediatamente de quién se trataba por el inconfundible golpe de sus tacones. «Bella», sonó una voz familiar y Soledad apareció en la puerta. Soledad Inés Aguilar era todo lo contrario a Isabela. Donde una era callada y cauta, la otra hablaba alto y no temía decir lo que pensaba. 29 años, bajita, con exuberantes rizos negros y risueños ojos marrones, trabajaba como costurera en un pequeño atelier cercano y era la única persona a la que Isabela podía contarle todo sin ningún secreto. «¡Suela!». Isabela guardó el pincel y se levantó para abrazar a su amiga. «Qué bien que hayas venido. He estado aquí sentada sola, pintando una tortuga. Enséñamela». Soledad se acercó a la mesa y escrutó el dibujo. «Oh, qué bonito. ¿Para qué libro?». «Para la editorial Mariposa. Un cuento sobre una tortuga que quería aprender a nadar más rápido que los peces». «Suena interesante». Soledad se sentó en una vieja silla de mimbre que Isabela había comprado en un mercadillo y restaurado ella misma. «Pero no he venido solo a admirar tus tortugas. Tengo negocios contigo». Isabela se sentó frente a su amiga, intrigada. «¿Qué clase de negocios?». «Verás». Soledad sacó de su bolso un vestido de seda azul para bebé pulcramente doblado. «Mi clienta encargó este vestido para su hija de 3 años. Es para una fiesta de cumpleaños y lo quiere bordado. Algo delicado, infantil. Pensé en ti». Isabela cogió el vestido y lo examinó al trasluz. La tela era de buena calidad y el corte impecable. Soledad siempre había destacado por su habilidad y su gusto. «¿Qué tipo de bordado quería? ¿Algo con flores o mariposas?». «Lo que tú quieras, siempre que sea bonito y adecuado para una niña de 3 años». Isabela sonrió, imaginando ya cómo podría decorar el vestido. Quizá unas margaritas en el dobladillo, o una mariposa en el pecho hecha con nudos franceses. «Vale, lo haré. ¿Para cuándo lo quieres?». «Al final de la semana. Pagarán bien, 5,000 pesos». «Estupendo». Isabela colgó el vestido ordenadamente en un gancho especial. «Empezaré mañana». Soledad se reclinó en su silla y miró a su amiga con atención. «Ahora háblame del regalo de tus padres. Marta me ha dicho que te han regalado una casa junto al mar. ¿Es verdad?». «Es verdad». Isabela no pudo evitar sonreír. Incluso una semana después de su cumpleaños, la idea de tener una casa propia seguía pareciéndole irreal. Una casa preciosa con vistas al océano. Tiene un taller, un jardín, una terraza. «Increíble», silbó Soledad. «¿Cómo reaccionó Emiliano?». La sonrisa en el rostro de Isabel se desvaneció ligeramente. «Él estaba bien», agradeció a sus padres. «Más o menos bien», repitió Soledad, con duda en la voz. «Bella, te conozco desde hace años. ¿Qué pasa en realidad?». Isabela se levantó y se acercó a la ventana. Fuera un transeúnte paseaba a un perro pequeño que olfateaba la farola con interés. «No le hizo mucha gracia», admitió por fin. «Creo que le dolía no poder permitírselo él mismo». «¿Le dolió?». Soledad resopló. «Bella, cualquier marido normal se alegraría de que su mujer tuviera una casa bonita, no enfurruñándose como una niña resentida». «Sole, no», pidió Isabela en voz baja. «Emiliano es un buen hombre. Es solo que, bueno, los hombres a veces reaccionan dolorosamente ante estas cosas». «Los hombres», repitió Soledad con sarcasmo. «Y los hombres también a veces se comportan de manera extraña en otras relaciones». Algo en el tono de su amiga hizo que Isabela se diera la vuelta. «¿Qué quieres decir?». Soledad guardó silencio un momento, considerando claramente si decir lo que pensaba. «Vela, no quería decirte esto, pero
Vi a Emiliano en el centro la semana pasada. Estaba sentado en el Sunshine Café con una chica rubia, joven, hermosa. Estaban cogidos de la mano. Isabela sintió que todo en su interior se hacía un ovillo. Quizá era una reunión de negocios o un pariente. Bella. Soledad se levantó y se acercó a su amiga. Los hombres no cogen de la mano a sus socios. Y no miran a las parientas con esos ojos. ¿Qué clase de ojos? Los ojos del amor. Isabela se volvió hacia la ventana. El perro ya se había escapado, y la calle parecía vacía y fría, a pesar del sol radiante. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Soledad puso la mano en el hombro de su amiga. Solo ten cuidado, y recuerda que tienes gente que te quiere y te apoyará en cualquier situación. Hablaron un poco más de bordados, de nuevos pedidos, del tiempo, pero la conversación no fluía. Las palabras de Soledad daban vueltas en la cabeza de Isabela, impidiéndole concentrarse en nada más. Cuando su amiga se marchó, el estudio quedó silencioso y desierto. Isabela intentó volver a trabajar en la tortuga, pero los trazos eran desiguales y los colores no fluían como debían. Finalmente, apartó el pincel y se quedó sentada, mirando por la ventana y reflexionando sobre las palabras de Soledad. Emiliano y la rubia en el café, cogidos de la mano, ojos enamorados. Tal vez la amiga se había equivocado. Quizá vio algo mal, pero Soledad no era propensa a la fantasía y siempre decía la verdad, por amarga que fuera. Isabela llegó a casa a las 6 de la tarde. Emiliano aún no había vuelto del trabajo, y el piso la recibió con silencio. Fue a la cocina a preparar la cena, y solo entonces se dio cuenta del desorden que había sobre la mesa. Había estado trabajando en un boceto para un nuevo libro esta mañana, antes de irse al estudio, y había dejado las pinturas en la mesa de la cocina junto a su taza de café. La taza ya no estaba. Debió de guardarla al fregar los platos después del desayuno, pero los colores seguían allí. Había una pequeña mancha en el mantel blanco junto al tubo de acuarela azul. Isabela se quedó sin aliento. ¿Cómo había podido ser tan descuidada? El mantel era nuevo, comprado especialmente para su cumpleaños, y ahora había una mancha azul brillante del tamaño de una moneda. Guardó rápidamente las pinturas en la caja e intentó limpiar la mancha, pero la acuarela azul estaba incrustada en la tela. Cuanto más frotaba, más se difuminaba la mancha. ¿Isabela? La voz de Emiliano en el pasillo la hizo sobresaltarse. «Ya estoy en casa. Voy ahora mismo», gritó, cubriendo rápidamente la mancha con una servilleta. Emiliano entró en la cocina, dejando caer cansadamente la chaqueta sobre una silla. «¿Qué tal? ¿Qué vas a preparar para cenar?» Pensaba hacer pollo con verduras. Isabela intentó sonar lo más informal posible. «¿Qué tal tu día en el café?» «Lo de siempre. Problemas con los proveedores, clientes insatisfechos, las preocupaciones de siempre». Fue a la nevera a por agua y se fijó en una servilleta que había sobre la mesa. «¿Qué es esto? ¿Qué es esto?» Una servilleta en medio de la mesa. Isabela sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «Es solo por la belleza». Emiliano levantó la servilleta y vio la mancha azul. Su rostro se ensombreció. «¿Qué es esto?» «Lo siento», dijo Isabela en voz baja. «Estaba pintando en la mesa esta mañana y accidentalmente derramé pintura. Intenté limpiarla, pero ¿pintando en la mesa de la cocina?» La voz de Emiliano se volvió fría. «Tienes un estudio. ¿Por qué ibas a pintar en la cocina?» Solo estaba haciendo un pequeño boceto durante el desayuno. No era nada especial. «¿Nada especial?», señaló una mancha. «El mantel está estropeado, el mantel nuevo que compramos para tu cumpleaños». «Emiliano, lo siento, no quise». «¿No lo decías en serio?», levantó la voz. «Isabela, tienes un lugar donde trabajar, un estudio independiente por el que pago alquiler todos los meses. Pero por alguna razón tienes que pintar en casa, en la cocina, donde comemos». «Solo era un boceto», intentó explicar ella, pero Emiliano ya estaba en racha. «Solo un boceto, y el resultado es un mantel estropeado que habrá que tirar. Isabela, ¿cuándo aprenderás a ser ordenada?» Se quedó con la cabeza gacha, en silencio. Era inútil discutir. Emiliano tenía razón. Había sido descuidada. Había estropeado el mantel. «Lo siento», repitió. «Ya no más. No volverá a ocurrir», se burló él. «Siempre dices lo mismo, y luego encuentras una nueva forma de estropear algo o de hacer algo mal».
Las palabras hirieron a Isabela. ¿De verdad es tan torpe e irresponsable como él dice? Compraré un mantel nuevo, dijo en voz baja. Esa no es la cuestión. Emiliano hizo un gesto con la mano. La cuestión es que no piensas en las consecuencias de tus actos. ¿Cómo puedes pintar en la mesa de la cocina? Es de lógica elemental. Isabela asintió sin levantar la vista. Por dentro ardía de vergüenza y resentimiento, pero sabía que su marido tenía razón. Debería haber tenido más cuidado. El resto de la velada transcurrió en un tenso silencio. Emiliano veía la televisión, e Isabela fregaba los platos y limpiaba el piso, procurando no perderle de vista. Antes de acostarse, le dijo brevemente: «Mañana iremos a tu nueva casa a pasar el fin de semana. Veremos cómo es». «Bien», respondió Isabela, y por primera vez en todo el día sintió algo parecido a la alegría. Salieron por la mañana temprano, cuando el sol apenas despuntaba en el horizonte. Emiliano conducía en silencio, encendiendo de vez en cuando la radio. Isabela miraba por la ventanilla el paisaje y pensaba en la casa junto al mar que la esperaba. Cuando llegaron a la puerta, el corazón de Isabela latió más deprisa. La casa parecía aún más hermosa que el día en que ella nació, con el sol de la mañana dorando las paredes blancas y el mar más allá del jardín, brillando como un reguero de joyas. «Es preciosa», admitió Emiliano al salir del coche. «Tu padre sabe mucho de inmuebles». Entraron en la casa e Isabela se dirigió directamente a los grandes ventanales que daban al océano. Se sentía diferente entre aquellas paredes, más libre, más ligera, como si le hubieran quitado un peso invisible de encima. «Voy a ver el jardín», dijo Emiliano y salió por la puerta trasera. Isabela se quedó sola. Caminó despacio por las habitaciones, tocando los muebles, respirando el aroma del aire marino que entraba por las ventanas entreabiertas. En el estudio se detuvo frente al caballete e imaginó cómo pintaría aquí, mirando las olas y las gaviotas. Media hora más tarde salió a la terraza con su cuaderno de bocetos y sus pinturas. Emiliano estaba cavando en el jardín, estudiando algún tipo de ingeniería, mientras ella se acomodaba en un sillón de mimbre y empezaba a pintar el mar. Era muy diferente trabajar aquí que en el estudio de la ciudad. El aire era más limpio, la luz más brillante, y el sonido del oleaje proporcionaba el telón de fondo perfecto para la creatividad. El pincel se movía ligero y seguro sobre el papel, captando los colores del agua, el juego de la luz sobre las olas y el vuelo de las gaviotas. «No está mal», se acercó Emiliano una hora después y miró el dibujo. «Esto es muy bonito. Ya veo por qué mi padre eligió este lugar». «Sí», sonrió Isabela. «Quieres pintar aquí de la mañana a la noche. Pero no olvides tus deberes en casa», le recordó, pero su tono era más suave que de costumbre. Después de comer, Isabela bajó a la playa. La arena era suave y cálida bajo sus pies. Las olas golpeaban la orilla en hileras medidas, dejando espuma blanca. Se quitó los zapatos y caminó por la orilla, disfrutando del fresco rocío sobre su piel. Cerca, junto a una pequeña barca, un anciano jugueteaba. Desenredaba redes de pesca y silbaba para sí. «Buenas tardes», dijo Isabela, acercándose. «Que tenga un buen día, señora». El hombre levantó la vista y sonrió. Tenía la cara bronceada y arrugada, los ojos azules como el mar. «¿Es usted de la casa nueva? He visto llegar el coche». «Sí, es mi casa. Quiero decir, ahora es mía». A Isabela aún le costaba hacerse a la idea. «Me llamo Gabriel». El hombre le tendió su mano callosa. «Llevo 40 años pescando aquí. Has elegido una buena casa, un buen lugar». «Isabela», se presentó ella. «¿Por qué es una suerte? Está allí, ¿ves?». Gabriel señaló el horizonte, donde el sol empezaba a hundirse en el oeste. «Es el atardecer más bonito de toda la zona. El cielo se pone tan...». Vaciló por las palabras. «No hay nada que las palabras puedan describir. Rojo, naranja, púrpura. Es como si un artista pintara en el cielo». «Yo soy una artista», dijo Isabela. «Me gustaría ver una puesta de sol así». «¿Una artista?». Gabriel la miró con interés. «Entonces te gustará estar aquí. He visto a artistas venir de la ciudad, instalar sus caballetes en la arena. Pintan el mar, el cielo, gaviotas». «¿Qué es lo mejor que se puede pintar aquí?», pregunta Isabela interesada. «Depende de la hora del día». Gabriel guardó las redes y estaba claramente de humor para una larga conversación. «Por la mañana es bueno dibujar el amanecer. El sol sale del agua, es precioso.
Por la tarde las olas siempre son diferentes. Y por la noche, los atardeceres, termina Isabela. Exacto. Y también las tormentas son buenas para dibujar, cuando las olas están altas y el cielo está oscuro. Pero es peligroso. El viento es fuerte y puedes perder el caballete. Hablaron del mar, de los colores, de cómo plasmar en el papel el juego de la luz sobre el agua. Gabriel resultó ser un interlocutor sorprendentemente comprensivo. No sabía nada de pintura, pero sentía la belleza de la naturaleza tan sutilmente como no todos los artistas. Y allí, señaló las rocas a la derecha de la playa, viven pelícanos. Si tienes suerte, puedes pintarlos. Son pájaros preciosos, sobre todo cuando vuelan juntos. Isabela. Una voz aguda la hizo estremecerse. Emiliano caminaba a paso ligero por la playa hacia ellos, con el rostro sombrío como una nube. ¿Qué hacéis aquí?, preguntó acercándose. Hablar con Gabriel, respondió ella sorprendida por su tono. Me está hablando de la belleza local. Emiliano miró fríamente al pescador, que con mucho tacto volvió a su barca y fingió estar ocupado con sus redes. Vámonos a casa, dijo el marido. ¿Pero por qué? Yo solo... Emiliano la cogió de la mano y tiró de ella hacia la casa. Cuando estuvieron lo bastante lejos de Gabriel, se detuvo y giró a su mujer para que le mirara. ¿Qué crees que estás haciendo?, siseó. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Hablando con hombres extraños, riendo, flirteando. Emiliano, no estaba coqueteando. Solo hablábamos de pintura, del mar. ¿De pintura? Su voz se volvió aún más fría. Isabela, eres una mujer casada. No tienes por qué hablar con hombres extraños, sobre todo de ese tipo. ¿Qué clase de hombres? Gabriel es un pescador común, un buen hombre. La bofetada sonó como una palmada. Isabela jadeó y se llevó una mano a la mejilla encendida. Emiliano nunca le había pegado. No te atrevas a discutir conmigo, dijo en voz baja pero amenazadora. Y no te atrevas a volver a hablar con hombres extraños. Es tu última advertencia. Isabela permaneció en silencio, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. Le ardía la mejilla y tenía lágrimas en los ojos, no tanto por el dolor como por la humillación. Discúlpate con el pescador y entremos, ordenó Emiliano. Se giró despacio y se acercó a Gabriel, que fingió no ver ni oír nada. Gabriel, llamó en voz baja. Perdona, tengo que irme. El viejo pescador levantó la cabeza y ella vio simpatía y comprensión en sus ojos. Por supuesto, señora. Buena suerte, dijo en voz baja. Isabela asintió y siguió a su marido de vuelta a la casa sin mirar atrás. Todo en su interior temblaba de miedo, de resentimiento, de vergüenza, y las palabras de Soledad resonaron en su cabeza. Ten cuidado. Ahora sabía a qué se refería su amiga. Isabela se despertó con el sonido del despertador y lo primero que sintió fue un dolor sordo en la mejilla. En los 3 días transcurridos desde su regreso de la casa del mar, la marca de la bofetada casi había desaparecido, pero el desagradable recuerdo seguía ajardinado en lo más profundo de su alma. Emiliano había actuado como si nada. La había besado en la frente por la mañana. Le había deseado un buen día y le había preguntado por sus planes, como si no hubiera pasado nada. Se levantó, se duchó y se vistió con un sencillo vestido azul que se ajustaba bien a su figura, pero que no resultaba demasiado brillante ni llamativo. A lo largo de los años de matrimonio, Isabela había aprendido a elegir su ropa para no provocar los comentarios poco felices de su marido por vestirse de forma inadecuada o llamar la atención. En la cocina, Emiliano tomaba café y miraba las noticias en su tableta. Ya estaba vestido y listo para ir a trabajar. Traje oscuro, camisa blanca y corbata de rayas finas. Tenía un aspecto sólido y exitoso, como correspondía al propietario de varias cafeterías. «Buenos días», dijo Isabela, acercándose a la cocina para preparar el desayuno. «Buenos días», respondió él, sin apartar los ojos de la pantalla. «Hoy llegaré tarde. Reunión con nuevos proveedores». «Bien», Isabela puso la sartén en el fuego. «¿Estarás en casa para cenar?» «Supongo que sí. Te llamaré si cambia algo». Terminó su café, la besó en la mejilla, la misma mejilla que había golpeado hacía 3 días, y se marchó. Isabela se quedó sola con los huevos revueltos que chisporroteaban en la sartén y sus pensamientos. Después del desayuno fue al estudio, pero no había trabajo que hacer.
La tortuga para el libro infantil no quería ser mona y adorable. Los trazos estaban torcidos, los colores no combinaban bien. Al final, Isabela guardó el pincel y se quedó sentada junto a la ventana, observando a los escasos transeúntes de la tranquila calle. Las palabras de soledad no salían de su mente. La chica rubia del café, las miradas amorosas, las manos cogidas. ¿Sería verdad? ¿Podría Emiliano estar engañándola? A la hora de comer, Isabela decidió que era hora de ir a hacer la compra. No quedaban verduras en la nevera y el pan empezaba a estar duro. Tomó su bolso y se dirigió al centro de la ciudad, donde se encontraban las mejores tiendas. El centro de Mar del Plata siempre estaba lleno de vida. Los turistas se hacían fotos junto a las fuentes. Los marplatenses se apresuraban en sus quehaceres. Los músicos callejeros tocaban en las plazas. A Isabela le encantaba ese bullicio, ese ritmo de la gran ciudad, tan diferente del silencio de su estudio. Compró verduras en el mercado, pan fresco en la panadería y pescado para cenar. De camino a casa, decidió pasear por la plaza central. Allí estaba la mejor pastelería de la ciudad, e Isabela quería comprar algo dulce para merendar. Al pasar por delante de uno de los cafés de Emiliano, el que él consideraba más rentable, miró en su dirección. Entonces se quedó helada. En la entrada de la cafetería estaba Emiliano. Junto a él había una joven rubia con un vestido rojo que realzaba su figura. La chica era guapa, rasgos esculpidos, pelo largo y una sonrisa radiante, y se reía de algo que decía Emiliano. Isabela retrocedió hasta la esquina del edificio y siguió observando. El corazón le latía tan fuerte que parecía oírse en toda la plaza. Emiliano le dijo algo a la rubia. Ella asintió y él se inclinó hacia ella. El beso fue largo y apasionado, no un beso amistoso en la mejilla, sino el tipo de beso que uno daría a la mujer que ama. Los ojos de Isabela se oscurecieron. Se apoyó en la pared de la casa, sintiendo que las piernas se le ponían de algodón. Así que Soledad decía la verdad. Así que Emiliano realmente tenía otra mujer. Su marido cogió a la rubia del brazo y se dirigieron al otro lado de la calle, al restaurante La Perla, uno de los establecimientos más caros del centro de la ciudad. Isabela conocía el restaurante. Emiliano y ella habían ido un par de veces en ocasiones especiales, y en todas ellas su marido se había quejado de los elevados precios. Sin darse cuenta de lo que hacía, Isabela lo siguió. Cruzó la calle y se detuvo en un escaparate frente al restaurante, desde donde tenía una buena vista a través de los grandes ventanales del establecimiento. Emiliano y la rubia se sentaron en una mesa junto a la ventana. El camarero les trajo los menús y, mientras elegían los platos, Isabela pudo ver mejor a la chica. Era realmente guapa y joven, unos 24 años, no más. El ligero maquillaje resaltaba su belleza natural, y el vestido rojo le sentaba de maravilla. Pero lo que más impresionó a Isabela fue la forma en que se comportaban el uno con el otro. Emiliano estaba inclinado sobre la mesa, susurrando algo al oído de la rubia, y ella se reía y le tocaba el brazo. Sus dedos se entrelazaron sobre la mesa, como los amantes se cogen de la mano en el cine. Isabela nunca había visto así a su marido. Siempre había sido reservado con ella, incluso al principio de su relación. Rara vez se reía, aún más rara vez mostraba afecto en público. Pero aquí, con esta rubia, parecía un hombre completamente distinto. Vivo, apasionado, feliz. El camarero les trajo vino y Emiliano levantó su copa. Chocaron las copas, y la rubia dijo algo que le hizo reír tan alto que incluso a través del cristal pudieron oír sus carcajadas. Isabela se quedó mirando cómo se desmoronaba su vida. 8 años de matrimonio, 8 años de esperanzas de una familia, de hijos, de un futuro juntos, y todo resultó ser una mentira. Mientras ella se quedaba obedientemente en casa, preparaba las cenas, le lavaba las camisas y le aguantaba el disgusto por todo, él se veía con otra mujer. De repente, la bolsa de la compra se hizo insoportablemente pesada. Isabela dio media vuelta y caminó hacia su casa sin mirar atrás. Se detuvo varias veces por el camino, sintiendo náuseas, pero se obligó a seguir. En casa guardó mecánicamente la compra en la nevera y se sentó en el sofá del salón. Le temblaban las manos y tenía un nudo en la garganta que le dificultaba la respiración. Intentó recomponerse, encontrar una explicación lógica a lo que había visto. Pero ¿qué había que explicar? El beso era inequívoco.
al igual que su comportamiento en el restaurante. El resto del día transcurrió como un borrón. Isabela intentó hacer sus tareas, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la rubia del vestido rojo. ¿Quién era? ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? ¿La quería Emiliano más que a su mujer? Por la noche, Isabela había preparado la cena, el pescado que había comprado por la mañana y una ensalada de verduras. Ella no podía comer, pero sabía que Emiliano se daría cuenta si no había comida en la mesa. A las 9:30 llegó a casa. Se le veía contento y relajado, nada que ver con un duro día de trabajo. «Hola», dijo colgando la chaqueta en el respaldo de una silla. «Huele muy bien. ¿Qué has cocinado?» «Pescado», respondió Isabela, intentando mantener la normalidad en su voz. Cenaron casi en silencio. Emiliano dijo algo sobre reuniones con proveedores, sobre nuevos cafés, sobre planes para ampliar el negocio. Isabela asintió y fingió escuchar, pero las palabras parecían una colección de sonidos sin sentido. «Hoy estás rara», dijo Emiliano mientras lavaban los platos. ¿Había ocurrido algo? Isabela se quedó paralizada sobre el fregadero. Era su oportunidad. Podía preguntar directamente. Podía exigir una explicación. Pero, ¿y si se enfadaba? ¿Y si volvía a pegar? Emiliano comenzó con cautela. Esta tarde he estado en el centro y te he visto fuera de la cafetería. Siguió limpiándose el plato sin levantar la vista. ¿Y qué? Trabajo allí todos los días. No estaba sola. Ahora la miró. Algo brilló en sus ojos. ¿Sorpresa? ¿Irritación? No sé de qué me está hablando. Había una chica rubia contigo, con un vestido rojo. La pausa se alargó. Emiliano dejó el plato y se volvió hacia su mujer. ¿Una rubia?, preguntó con fingido desconcierto. ¿Qué rubia? Joven, guapa. Os besasteis a la salida del café y luego fuisteis al restaurante. Isabela, la voz de Emiliano se volvió fría. No sé lo que viste, pero no había ninguna rubia. ¿Quizá te lo imaginaste? No me lo imaginaba, dijo en voz baja pero firme. Te vi besándola. Ya basta, interrumpió él bruscamente. No voy a escuchar tus delirantes acusaciones. Emiliano, solo quiero saber la verdad. ¿La verdad?, levantó la voz. La verdad es que te sientas en casa y te inventas tonterías en vez de dedicarte a lo tuyo. No me invento nada. Isabela también levantó la voz. Por primera vez en años podía discutir con su marido. Te he visto con mis propios ojos. El golpe llegó en la misma mejilla que hace 3 días, esta vez con más fuerza. Isabela salió volando contra la pared, golpeándose la espalda contra la nevera. La boca le sabía a sangre. Cállate, sisió Emiliano, cerniéndose sobre ella. Cállate y no vuelvas a meter las narices en mis asuntos. ¿Lo has entendido? Isabela se llevó una mano a la mejilla encendida y asintió. Le dolía hablar. El golpe le había dado en el pómulo. Trabajo de la mañana a la noche para darte una buena vida, continuó Emiliano. Y en vez de agradecértelo, me das envidia. Estoy harto. Se dio la vuelta y salió de la cocina. Un momento después, Isabela oyó el portazo del dormitorio. Estaba sola en la cocina, apoyada en la nevera. Le ardía la mejilla y por la sensación, por la mañana, tendría un buen moratón. Se acercó al espejo del pasillo y miró su reflejo. La mejilla ya empezaba a hincharse y tenía una gota de sangre seca en la comisura de los labios. Isabela volvió a la cocina, sacó una bolsa de guisantes congelados del congelador y se los aplicó en la zona magullada. El frío alivió un poco el dolor, pero no se lo quitó del todo. Se sentó en una silla de la cocina e intentó ordenar sus pensamientos. Emiliano la engañaba, de eso no cabía duda. Lo que había visto esta tarde era demasiado obvio como para buscar otra explicación. Pero no solo la engañaba, también la golpeaba por intentar averiguar la verdad. ¿Cuándo había empezado? ¿Cuándo se había convertido su marido, que al principio de su relación la había llevado en brazos y le había jurado amor eterno, en un hombre capaz de pegar a su mujer por una pregunta incómoda? Isabela trató de recordar si antes había habido señales de que su matrimonio se estaba resquebrajando. Efectivamente, Emiliano se había vuelto más frío en los últimos meses. Se interesaba menos por sus asuntos. Se quedaba hasta tarde en el trabajo con más frecuencia. También se había vuelto más quisquilloso. Discutía por cualquier cosa, criticaba su cocina, su aspecto, su trabajo. Ahora todo había vuelto a la normalidad,
Tenía otra mujer, la misma rubia vestida de rojo, y con la joven amante como telón de fondo, su mujer le parecía aburrida y sosa. Isabela estuvo sentada en la cocina hasta medianoche, sosteniendo hielo contra su mejilla y reflexionando sobre su vida. Luego se fue en silencio al dormitorio. Emiliano dormía, recostado contra la pared. Ella se tumbó en su lado de la cama y permaneció largo rato con los ojos abiertos, escuchando su respiración acompasada. Por la mañana, cuando se despertó, lo primero que hizo fue ir al espejo. Tenía la mejilla hinchada y un moratón del tamaño de una moneda grande bajo el ojo. No había maquillaje que pudiera disimularlo. Emiliano ya estaba desayunando cuando ella entró en la cocina. Cuando vio su cara, frunció el ceño. «Ponte hielo», murmuró. «Y quédate en casa. No quiero que la gente te vea así». Isabela asintió y, en silencio, empezó a preparar té. Su marido terminó de desayunar, le dio un beso en la mejilla sin magulladuras y se marchó a trabajar. A su cafetería, a su negocio, a su rubia del vestido rojo. E Isabela se quedó en casa con la cara magullada y la amarga constatación de que su matrimonio se había convertido en una farsa. Isabela pasó 3 días en casa sin ir siquiera al estudio. El moratón de la mejilla cambió lentamente de color, del morado oscuro al amarillo verdoso, pero seguía visible. Se aplicó hielo y cremas especiales, pero tardó mucho en desaparecer. Emiliano actuó como si no hubiera pasado nada. Por la mañana le deseaba un buen día. Por la noche le preguntaba por la cena, le hablaba de los negocios del café. La única concesión fue que no hizo ningún comentario sobre su aspecto, ni le pidió explicaciones de por qué no había salido de casa. El miércoles por la mañana, cuando el moratón casi se había igualado con el tono de su piel, Isabela decidió ir al estudio. El trabajo de ilustración infantil era urgente, y los clientes esperaban dibujos terminados para el final de la semana. Se puso una gruesa capa de base de maquillaje en la mejilla y se dirigió al centro de la ciudad, intentando caminar por las calles menos concurridas. El estudio estaba polvoriento y cargado. 3 días sin ventilación habían hecho su trabajo. Isabela abrió las ventanas, regó la flor marchita del alféizar y se sentó a la mesa. La tortuga del libro infantil aún no estaba terminada, pero le temblaban las manos y el pincel no obedecía. Intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la escena del restaurante. Emiliano y la rubia, sus dedos entrelazados, su risa, y luego su furia cuando ella se atrevió a preguntar sobre lo que había visto. A la hora de comer, Isabela se dio cuenta de que hoy no había trabajo que hacer. Guardó las pinturas, cerró el estudio y se fue a casa. De camino se detuvo en la tienda de comestibles. Necesitaba comprar algo para cenar. El piso estaba tranquilo. Emiliano no solía llegar del trabajo hasta las 7, así que ella tenía unas horas para hacer sus tareas. Isabela dejó la compra en la mesa de la cocina y fue a cambiarse. El timbre sonó inesperadamente. Isabela miró el reloj. Las 3:30. ¿Quién podía estar aquí a estas horas? Soledad estaba en el trabajo. Sus padres le habían avisado de las visitas con antelación. Se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Emiliano estaba en el rellano. A su lado estaba la rubia del vestido azul y los zapatos blancos. Isabela se apartó bruscamente de la puerta, sintiendo que el corazón se le aceleraba. «Isabela, abre», sonó la voz de su marido. «Ya he llegado». Con manos temblorosas, giró la cerradura y abrió la puerta. Emiliano entró primero, seguido de la rubia. De cerca era aún más hermosa de lo que parecía de lejos. Rasgos precisos, maquillaje impecable, un bolso caro en la mano. «Isabela, te presento a Isabela», dijo Emiliano en tono despreocupado, como si traer mujeres extrañas a casa fuera lo más natural del mundo para él. «Esta es Daniela. Trabaja en uno de mis cafés. Daniela, esta es mi mujer». Daniela le tendió la mano con una manicura impecable. «Encantada», dijo con un ligero acento. «Emiliano me ha hablado mucho de usted». Isabela le estrechó la mano, incapaz de encontrar las palabras. ¿Qué se podía decir en una situación así? Su marido trajo a casa a su amante y la presentó como una compañera de trabajo. «Hemos venido a recoger unos papeles», continuó Emiliano, entrando en el salón. «Daniela me está ayudando con la contabilidad». «Ya veo», susurró Isabela. Daniela echó un vistazo al vestíbulo, fijándose en los cuadros de las paredes. El perchero antiguo, el espejo tallado. «Tienes un piso precioso», dijo.
muy acogedor. Había algo condescendiente en su tono, como si estuviera evaluando la casa de su rival y la encontrara satisfactoria. Pero nada más. Gracias. Isabela los siguió hasta el salón. Emiliano rebuscaba en el escritorio, sacando algunas carpetas. Daniela paseó por la habitación, observando el mobiliario. Se detuvo en la pared donde colgaban las acuarelas de Isabela. Paisajes, bodegones, retratos. ¿Son obras tuyas?, preguntó inclinando la cabeza hacia un lado. Sí. Bonito, sonrió Daniela, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Así que, dibujos infantiles. ¿Ilustras libros para bebés? No solo eso. Isabela sintió que el color de la vergüenza inundaba sus mejillas. Trabajo en muchos géneros diferentes. Por supuesto, asintió Daniela, como si estuviera consolando a un niño que presumía de sus garabatos. Se acercó a la chimenea, donde había una estantería con fotos familiares. Cogió una foto de la boda de Isabela y Emiliano. «Qué bonita pareja», comentó. «¿Pero no fue hace mucho tiempo?» «Hace 8 años», contestó Isabela, observando el rostro joven y feliz de Daniela en la fotografía. «El tiempo vuela tan rápido», suspiró Daniela, volviendo a colocar la fotografía en su sitio. 8 años. Eso es toda una época. Emiliano terminó con los documentos y se acercó a ellos. «Bueno, Daniela, ¿lo has visto?», preguntó con una sonrisa que Isabela no veía en su rostro desde hacía muchos meses. «Sí, muy interesante», respondió ella. «Tienes una casa muy acogedora». Y entonces ocurrió algo que Isabela no se esperaba. Emiliano rodeó la cintura de Daniela con el brazo y la besó en los labios. Largo, apasionado, sin prestar atención al hecho de que su mujer estaba de pie a 2 metros de ellos. Isabela se quedó helada, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Se estaban besando en su salón, entre sus cosas, junto a las fotos de su boda y la de Emiliano. No se trataba solo de engaño, sino de humillación en su forma más sutil. «Emiliano», susurró ella. Él se separó de Daniela y miró a su mujer como si acabara de recordar que existía. «¿Qué?», preguntó con indiferencia. «¿Qué significa? ¿Qué significa?». Isabela miró a Daniela, que se estaba arreglando el pintalabios y parecía tan tranquila, como si esas escenas fueran normales para ella. «Tú, delante de mí, con ella». «Isabela, no montes una escena», dijo Emiliano con frialdad. «Eres una mujer adulta». «¿Una mujer adulta?», repitió ella, sintiendo que se le quebraba la voz. «Soy tu mujer». «¿Y qué?». Daniela se acercó con tacto a la ventana, fingiendo contemplar el paisaje, pero Isabela se dio cuenta de que estaba escuchando atentamente su conversación. Como diciendo, «¿y qué?». Isabela sintió surgir en su interior la oleada de ira que había reprimido durante tanto tiempo. «Has traído aquí a tu amante, a nuestra casa». «Cuidado con lo que dices», advirtió Emiliano. «Daniela es mi colega». «¿Colega?». Isabela le señaló los labios, en los que aún quedaba un rastro del carmín de Daniela. «¿Besas así a todos tus colegas?». Emiliano dio un paso hacia ella, e Isabela retrocedió involuntariamente. En sus ojos brilló la misma ira que había visto hacía 3 días en la cocina. «Hago lo que creo que es justo», dijo en voz baja pero amenazadora. «Y no voy a responder ante ti. Pero soy tu mujer». «Eres mi mujer sobre el papel», le interrumpió. Nada más. Las palabras fueron más dolorosas que cualquier bofetada. Isabela sintió que algo en su interior se rompía por completo. Daniela se apartó de la ventana. «Tal vez debería irme», sugirió con fingida preocupación. No quería crear una situación incómoda. «No», Emiliano tomó su mano. «Te quedas. Isabela es la que tiene que recomponerse». Llevó a Daniela al sofá y se sentaron uno al lado del otro. Muy cerca, tanto que sus rodillas se tocaban. Isabela estaba en medio de su propio salón y se sentía superflua. «Isabela». Emiliano la miró con la expresión de un hombre que ha tomado una decisión definitiva. «Tenemos que hablar». Se sentó en la silla frente al sofá, tratando de no mirar cuando Daniela colocó la mano sobre el muslo de su marido. «Mañana por la mañana, Daniela y yo iremos a tu casa de campo junto al mar», dijo Emiliano en tono despreocupado, como si estuviera anunciando un viaje a la tienda. «Pasaremos allí el fin de semana». «¿Mi casa?». Isabela no podía creer lo que oía. «La casa que te regalaron tus padres», corrigió él. «Pero como estamos casados, compartimos la propiedad». «Emiliano, ¿no puedes?». «Puedo, y lo haré».
Daniela lleva mucho tiempo deseando ver el mar. Daniela sonrió dulcemente. Me encanta el mar, dijo. Y Emiliano dice que la casa es mágica. Sí, asintió él, mirándola con ojos cariñosos. Es muy romántica, sobre todo al atardecer, cuando el sol se pone en el horizonte. Isabela escuchó cómo planeaban pasar un fin de semana romántico en la casa que le habían regalado sus padres como lugar para la creatividad y la soledad. La casa en la que soñaba con pintar, dar la bienvenida a los amaneceres y contemplar las puestas de sol. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer?, preguntó en voz baja. Te quedarás en casa, respondió Emiliano. Esperarás hasta que volvamos, y no llames ni mandes mensajes. Tenemos que estar solos. Solos en mi casa, repitió Isabela. En la casa que ahora nos pertenece a los dos, corrigió. No te olvides de eso. Daniela se levantó del sofá. Emiliano, cariño, tal vez deberíamos irnos, dijo con voz dulce. Aún tengo cosas que hacer. Por supuesto, se levantó él también y cogió las carpetas de la mesa. Isabela, nos vamos mañana a las 10 de la mañana. La casa debería estar en orden para cuando volvamos el lunes por la noche. Se acercó a Daniela y volvió a rodearle la cintura con el brazo. Esta vez Isabela se apartó, incapaz de mirar su cercanía. Adiós, le lanzó Daniela en su dirección. Ha sido un placer conocerte. Se marcharon dejando a Isabela sola en el salón, que ahora parecía profanado por su presencia. Una nube del perfume de Daniela permanecía en el sofá donde se sentaron, un aroma pesado y empalagoso que contrastaba fuertemente con los olores familiares de la casa. Isabela se sentó en el suelo, en medio de la habitación, y se echó a llorar. Por primera vez en días se permitió llorar de verdad, en voz alta, con lágrimas en los ojos, como lloran los niños cuando sufren. Lloró hasta que se le acabaron las lágrimas. Luego se sentó en el suelo y miró las fotografías familiares de la repisa de la chimenea. Rostros jóvenes y felices de una época en la que aún creía en el amor y la felicidad familiar. Por la noche Emiliano no volvió a casa. Isabela preparó la cena, esperó hasta las 9 y comió su ración sola. Luego fregó los platos, limpió el piso y se fue a la cama. La cama estaba fría y desolada. Apareció a altas horas de la noche, cuando ella estaba casi dormida. Olía a perfume ajeno y a vino. Se tumbó en su lado de la cama sin decir palabra. Al cabo de unos minutos, su respiración se volvió uniforme y profunda. Isabela se quedó con los ojos abiertos, escuchando sus mocos y preguntándose qué hacer a continuación. En mitad de la noche se levantó de la cama sin hacer ruido. Emiliano dormía, murmurando de vez en cuando algo en sueños. Isabela entró de puntillas en el salón, cogió una bolsa grande y empezó a meter en ella lo esencial. Unas mudas de ropa interior, un par de vestidos, cosméticos, documentos, algo de dinero que estaba ahorrando de la venta de sus ilustraciones. Se movió despacio y con cuidado, intentando no hacer el menor ruido. Cada crujido de las tablas del suelo, cada crujido de las telas parecía ensordecedor en el silencio de la noche. Por último, en la bolsa había un álbum de fotografías, no familiares, sino de su vida anterior. Años de estudiante, viajes con sus padres, primeras exposiciones de su obra. Isabela se vistió, cogió el bolso y las llaves del coche. Se detuvo en la puerta del dormitorio y escuchó. Emiliano seguía durmiendo. Abrió la puerta sin hacer ruido y salió al rellano. ¡Al rellano! El coche estaba aparcado en el patio de la casa. Isabela arrancó el motor y salió lentamente a la calle. Estaba oscuro en las ventanas de su piso. Su marido ni siquiera se había dado cuenta de su desaparición. La casa de sus padres estaba en un barrio de lujo a las afueras de la ciudad. Una gran mansión detrás de una alta verja, donde Isabela había crecido en el amor y la opulencia. Aparcó en la puerta y llamó al interfono. ¿Quién es?, sonó la voz somnolienta de su padre. Papá, soy yo. Isabela, una pausa. Luego el traqueteo de la puerta al abrirse. Domingo la recibió en el umbral, en bata y zapatillas de casa. Tenía el pelo gris revuelto y los ojos entrecerrados por la luz del pasillo. ¿Bella? ¿Qué te pasa? Miró la bolsa que llevaba en la mano. ¿Qué haces aquí a estas horas? Papá, la voz de Isabela temblaba. Necesito hablar contigo. Miró atentamente el rostro de su hija y vio lo que no podía ocultar ni siquiera bajo una capa de maquillaje. Las marcas amarillentas de un moratón en la mejilla. ¿Quién te ha pegado?, preguntó en voz baja pero con un tono acerado.
Emiliano. Domingo cerró los ojos e inspiró profundamente. Cuando volvió a abrirlos, Isabela vio en ellos una fría furia. Pasa, dijo. Me lo contarás todo desde el principio. Se sentaron en su estudio, una habitación oscura con muebles macizos. De las paredes colgaban diplomas y premios, y sobre el escritorio había fotografías de la familia. Domingo se sirvió un whisky y se sentó en la silla frente a su hija. Habla, dijo brevemente. Isabela contó sobre cómo Emiliano se había vuelto más frío en los últimos meses, sobre las sospechas de Soledad, sobre la rubia del restaurante, sobre la primera bofetada en la playa, la segunda en la cocina después de sus preguntas sobre el engaño, sobre cómo hoy su marido había traído a su amante a casa y anunciado un viaje a la casa de la playa para un fin de semana romántico. Domingo escuchaba en silencio, tomando de vez en cuando un sorbo de whisky. Su rostro se ensombrecía con cada palabra que decía su hija. Así que te pega, dijo cuando Isabela hubo terminado, y se atreve a traer putas a la casa que compré. Papá, calla, levantó la mano. Déjame pensar. Domingo se levantó y se acercó a la ventana. Detrás del cristal, poco a poco, iba amaneciendo. Las rayas rosadas del alba coloreaban el cielo de la ciudad. ¿Dónde están ahora?, preguntó sin volverse. Emiliano está en casa, dormido, y ella está, no sé dónde, probablemente en su habitación. ¿Y mañana por la mañana irán a tu casa junto al mar? Sí, a las 10 de la mañana. Domingo se volvió hacia su hija. Había algo en sus ojos que la hizo estremecerse. Bien, dijo. Muy bien. Papá, ¿qué haces? No mucho. Se acercó al teléfono que había sobre la mesa. Voy a visitar a mi yerno. Hablaremos de hombre a hombre. A Isabela se le pusieron los pelos de punta. Conocía a su padre lo suficiente como para saber que cuando Domingo Montegro hablaba así, alguien estaba metido en un buen lío. Domingo despertó a Isabela a las 7:30 de la mañana. Se había quedado dormida en la habitación de invitados de la casa de sus padres después de la conversación de la noche. Pero su sueño era agitado, lleno de sueños inquietantes. Su padre estaba de pie junto a la cama, completamente vestido, traje oscuro, camisa blanca, corbata estricta. Parecía un hombre que fuera a una importante reunión de negocios. Levántate, dijo brevemente. Vámonos. ¿A dónde? Isabela se sentó en la cama, aún sin despertarse del todo. A tu casa junto al mar. Tenemos invitados. Había algo en su voz que le hizo no hacer más preguntas. Isabela se vistió rápidamente con el vestido de ayer y bajó las escaleras. En el vestíbulo la esperaban dos hombres con trajes oscuros. Raúl y Sebastián llevaban más de una década trabajando en el frigorífico de Domingo. Ambos eran hombres corpulentos y musculosos, de unos 40 años. Habían sido boxeadores profesionales y ahora se encargaban de la seguridad de la planta. Isabela los conocía desde niña. La llevaban al colegio cuando el chofer habitual estaba enfermo y vigilaban a la familia en las excursiones. Buenos días, señorita Isabela, saludó Raúl cortésmente. Tenía la nariz rota por varios sitios y los nudillos de la mano derecha mostraban viejas cicatrices. Hola, Raúl. Hola, Sebastián, respondió ella sorprendida por su presencia. Sebastián se limitó a asentir. Era el más silencioso de los dos, pero Isabela lo recordaba enseñándole a boxear cuando era niña, enseñándole a apretar los puños correctamente y a lanzar golpes. Vamos, dijo Domingo, dirigiéndose a la salida. Condujeron en el gran todoterreno negro de su padre. Domingo se sentó al volante, con Raúl a su lado. Isabela se acomodó en el asiento trasero, entre Sebastián y el asiento vacío. Nadie habló en la carretera. Fuera de la ventanilla flotaba el paisaje familiar, los barrios dormitorio de la ciudad, luego la zona industrial y después la autopista rural que llevaba al mar. Isabela intentó varias veces hablar con su padre, preguntarle qué planeaba, pero Domingo respondió brevemente y de mala gana. Raúl y Sebastián permanecían en silencio, mirando por las ventanillas. El ambiente en el coche era tenso, como antes de una operación importante. Llegaron a la casa del mar a las 9:30. Domingo aparcó el coche en un recodo de la carretera, donde no se veía desde la verja. Sacó las llaves de la guantera, las mismas que le había regalado a Isabela el día de su cumpleaños. ¿De dónde has sacado las llaves de repuesto?, se preguntó ella. Me regalaron esta casa, respondió su padre. Por supuesto que tengo todas las llaves. Se acercaron a la puerta.
Domingo abrió la cerradura y entraron en el jardín. El sol de la mañana doraba las hojas de las palmeras y a lo lejos se oía el rumor de las olas. En otro momento Isabela habría disfrutado de la belleza, pero ahora todos sus pensamientos se centraban en su próximo encuentro con Emiliano. La casa estaba fresca y silenciosa. Domingo entró en el salón y se sentó en un gran sillón junto a la ventana, desde donde se veía claramente la carretera. Raúl y Sebastián tomaron posiciones a ambos lados de la entrada, de modo que no pudieran ser vistos desde el umbral, pero pudieran reaccionar con rapidez en caso necesario. Vela, siéntate allí. Su padre señaló el sofá situado frente a su silla. Y no tengas miedo, todo va a salir bien. Isabela se sentó, cruzando las manos sobre el regazo. El corazón le latía tan fuerte que creía que todos los presentes podían oírlo. ¿Qué van a hacer su padre? ¿Cómo piensa afrontar el fracaso de su matrimonio? El tiempo transcurría angustiosamente lento. Domingo comprobaba su teléfono, echaba un vistazo a la carretera y, de vez en cuando, dirigía frases de una sola palabra a los guardias. Raúl y Sebastián permanecían quietos como estatuas, pero Isabela percibía que estaban listos para la acción. A las 10:15, la silueta familiar del coche de Emiliano apareció en la carretera. Un sedán blanco se acercaba a las puertas de la casa. «Aquí están», dijo Domingo, levantándose de la silla. «Raúl, Sebastián, preparaos». Los guardias se acercaron a la puerta, pero aún permanecían fuera de la vista desde la entrada. Domingo volvió a sentarse en su silla e hizo una señal a su hija para que mantuviera la calma. El sonido de las puertas de los coches, voces en la carretera, el crujido de la puerta peatonal. Emiliano y Daniela se acercaban a la casa, riendo y hablando. Isabela oía sus pasos acercándose por el sendero del jardín. «¡Qué casa más bonita!», exclamó Daniela. «¿Y qué vistas al mar?» «Espera a ver la terraza», contestó Emiliano. «Es increíble, sobre todo al atardecer». Las llaves tintinearon en la cerradura. La puerta se abrió y Emiliano y Daniela entraron en la casa. Iban vestidos para unas vacaciones en la playa. Él con unos pantalones claros y una camisa de manga corta, ella con un vestido veraniego y gafas de sol. En sus manos llevaban pequeñas bolsas con cosas para un fin de semana romántico fuera. Emiliano fue el primero en ver a Domingo en la silla. Se quedó inmóvil en el umbral del salón, con el rostro pálido. «¿Domingo?», dijo inseguro. «¿Qué haces aquí?» «Te estoy esperando», respondió su suegro con calma. «Pasa, ponte cómodo». Daniela, sin comprender la situación, se quitó las gafas de sol y recorrió la habitación con curiosidad. Vio a Isabela en el sofá. «Ah, tú también estás aquí», dijo con una sonrisa falsa. «¡Qué sorpresa!». «Sí». Isabela intentó mantener la voz firme. «Sorpresa». Emiliano se dio cuenta de que algo iba mal. Su mirada pasó de su suegro a su mujer, intentando evaluar la situación. «Domingo, si querías hablar conmigo, podías haber quedado en la oficina», dijo intentando mantener un tono serio. «¿Por qué tienes que hacer esos efectos teatrales?» «¿Efectos teatrales?», preguntó Domingo levantándose lentamente de la silla. «Emiliano, vamos a hablar de verdad, pero no como tú esperabas». Había una nota de acero en su voz que hizo que Emiliano diera un paso atrás. «No sé de qué me está hablando. ¿No lo sabes?». Domingo se acercó. «Entonces te lo explicaré. Anoche vino mi hija a mi casa. ¿Sabes en qué estado se encontraba?». Emiliano lanzó una rápida mirada a Isabela. Sus ojos destellaban ira y algo parecido al miedo. «Domingo, no sé qué te dijo, pero...». «Con moratones en la cara», continuó su suegro interrumpiéndolo. «Los moratones que dejaron tus manos». Daniela jadeó y miró a Emiliano con sorpresa. Al parecer no le había contado lo de pegar a su mujer. «Esto es un malentendido», empezó Emiliano, pero Domingo volvió a interrumpirlo. «¿Un malentendido? ¿Crees que pegar a mi hija es un malentendido?». «Yo no he pegado a nadie». Emiliano levantó la voz. «Sí, hubo una bofetada, pero ella se provocó a sí misma». No le dio tiempo a terminar. A la señal de Domingo, Raúl y Sebastián salieron de detrás de la cobertura. Emiliano se dio la vuelta, los vio e intentó retroceder hacia la puerta, pero ya era demasiado tarde. Raúl lo agarró por la izquierda, Sebastián por la derecha. Las fuertes manos de los guardias sujetaban a Emiliano como una prensa, sin darle la menor oportunidad de liberarse. «¿Qué estáis haciendo?», gritó.
¡Soltadme! Esto es un secuestro. Daniela retrocedió contra la pared, llevándose las manos al pecho. Tenía la cara blanca de miedo. Emiliano, dijo Domingo en voz baja pero claramente audible, has cometido un grave error al elegir a tu víctima. Domingo, por favor, arreglemos esto de forma civilizada. ¿Civilizada? Se le acercó su suegro. ¿Llamas civilizado a pegar a una mujer? ¿Traer putas a una casa que he comprado? Emiliano se sacudió, intentando liberarse, pero los guardias lo sujetaron con firmeza. ¿Puedo explicarlo? Explícate, sugirió Domingo. Explícame por qué creías que podías abusar impunemente de mi hija. No estaba abusando de ella. Isabela era solo. Se volvió demasiado entrometida, entrometiéndose en mis asuntos. El golpe de Domingo le dio de lleno en el plexo solar. Emiliano se dobló por la mitad, jadeando de dolor, pero los guardias impidieron que cayera. Intruso, repitió el suegro. Así que una esposa que pregunta dónde pasa el tiempo, su marido es molesta. Y un marido que la pega por ello es normal. Domingo, por favor. Raúl se volvió mi suegro hacia el guardia. Explícale qué les pasa a los hombres que hieren a las mujeres indefensas. Raúl asintió brevemente y asestó un golpe preciso en las costillas de Emiliano. El crujido del hueso roto se oyó claramente en el silencio de la habitación. Emiliano gritó de dolor. Daniela se tapó la boca con las manos, reprimiendo un grito. Isabela se sentó en el sofá, incapaz de apartar la vista de lo que estaba sucediendo. Una parte de ella estaba horrorizada por la crueldad de la escena, pero otra sentía una sombría satisfacción al ver cómo el hombre que la había humillado se convertía él mismo en víctima. Sebastián, dijo Domingo, enséñale lo que siente una mujer cuando le abofetean la cara. Sebastián golpeó a Emiliano en la nariz. La sangre salpicó su camisa blanca. Su nariz estaba claramente rota. Emiliano quedó colgado de los brazos del guardia, gimiendo de dolor. Ya basta, resolló. Por favor, basta. ¿Suficiente? Domingo se inclinó hacia él. ¿Y cuando mi hija te pidió que no la golpearas, te detuviste? No volveré a hacerlo. Te juro que no volveré a ponerle la mano encima. Sé que no lo harás. Mi suegro está de acuerdo. Porque no volverás a acercarte a ella. Raúl le asestó otro golpe en las costillas. Emiliano volvió a gritar, con el rostro contorsionado por el dolor. Escúchame bien, dijo Domingo, agarrando a Emiliano por la barbilla y obligándole a mirarle a los ojos. Si vuelves a acercarte a mi hija, si intentas contactar con ella, si siquiera miras en su dirección, te destruiré. Lo entiendo. Lo entiendo. Cerraré todos tus cafés en una semana. Ningún proveedor de la ciudad trabajará contigo. Ningún banco te dará un préstamo. Vivirás debajo de un puente y comerás de los cubos de basura. ¿Entendido? Emiliano asintió con la cabeza, mientras la sangre le goteaba de la nariz al suelo. Ahora dilo en voz alta, exigió Domingo. Di que no volverás a acercarte a mi hija. Ya. Juro que no volveré a acercarme a Isabela, resolló Emiliano, que nunca me pondré en contacto con ella, y que no le exigirás dinero ni propiedades ni nada. No lo haré, no le exigiré nada. Bien, se enderezó Domingo. Raúl, Sebastián, llevadlo al hospital. Dejad que se cure. Los guardias cogieron a Emiliano por los brazos y lo arrastraron hacia la salida. Apenas se mantenía en pie, con la cara cubierta de sangre y la respiración agitada por el dolor de las costillas rotas. En la puerta, se volvió hacia Isabela. Bella, jadeó, lo siento. No quería. Isabela lo miró, el hombre maltrecho y ensangrentado que ayer le había parecido todopoderoso y aterrador. Ahora parecía lamentable e indefenso. Te perdono, dijo en voz baja. Adiós. Los guardias sacaron a Emiliano de la casa. A través de la ventana Isabela vio cómo lo metían en el coche. Sebastián se puso al volante. Raúl se sentó junto al herido para vigilar su estado. Daniela permaneció contra la pared todo el tiempo, temblando de miedo. Cuando los hombres se fueron, se acercó lentamente a Domingo. Señor, comenzó con voz temblorosa. No sabía nada de lo que había pasado. Dijo que él y su mujer se estaban divorciando. Fuera, dijo Domingo sin mirarla siquiera. Y no vuelvas a acercarte a mi familia. Daniela cogió su bolso y corrió hacia la salida. Sus zapatos de tacón repiquetearon en el sendero del jardín hasta que el sonido se disolvió en el del oleaje. Domingo se sentó en su silla y miró a su hija. Se acabó,
dijo. Shonarori no. No volverá a molestarte. Isabela se levantó del sofá y se acercó a su padre. Se arrodilló junto a su sillón y apoyó la cabeza en su hombro, como hacía de niña cuando estaba asustada o herida. Gracias, papá, susurró. Domingo le acarició el pelo. Eres mi única hija, dijo. Nadie tiene derecho a hacerte daño. Permanecieron así sentados unos minutos, escuchando el sonido del mar tras la ventana. Entonces Domingo se levantó. Vamos a casa, dijo. Mamá nos espera. Ha preparado tu té favorito con miel. Isabela asintió. Salieron de la misma casa en la que ella había soñado con pintar y ser feliz, y que casi se había convertido en el lugar de su humillación. Ahora la casa volvía a pertenecerle solo a ella, como el resto de su vida. De camino a casa, su padre le habló de planes para la reconstrucción de la fábrica, de nuevos contratos, de un viaje al mar que podrían hacer en familia. Isabela escuchó su voz y sintió que algo en su interior se descongelaba lentamente tras meses de frío y miedo. Cuando llegaron a casa de sus padres, Carmen les esperaba en la puerta con una bandeja en las manos. En la bandeja estaba la taza favorita de Isabela, la misma en la que solía tomar el té de niña, con una humeante bebida de color ámbar. Bienvenida a casa, cariño, dijo la madre abrazando a su hija.